Muy bien chicos, ¿qué tal? Ahora vamos a continuar completando algunas páginas de nuestro libro de actividades. Tienen que ubicarse en la página 131. Página 131 del libro de actividades, ejercicio 3. A ver, vamos a desarrollar esta página 131, ejercicio 3. Dice, la figura ABCD está formada por dos triángulos diferentes. ABD es un triángulo rectángulo, ¿sí? A ver, vamos a ver ABD. Este es ABD, es un triángulo rectángulo. Aquí vemos que forma un ángulo recto. Dice que AB mide 25 centímetros. Aquí está. AD mide 60 centímetros. BD mide 65 centímetros. Luego dice que CE mide 45 centímetros. Aquí está CE. Encuentra el área de la figura ABCD, o sea, ABCD de toda la figura. Bien, empecemos entonces por esta figura para hallar su área. A ver, vamos a usar colores ya. Voy a trazar aquí y voy a pintar el triángulo de esta forma. Por ejemplo, voy a utilizar el color rojo para ese triángulo de aquí, que he pintado de rojo, ¿no? Tenemos el triángulo ABD. Voy a poner aquí área del triángulo ABD. ¿Cuál sería la base? Pues la base es 60 por la altura, que es 25, y es entre 2. ¿Sí? ¿Recuerdan? El área de un triángulo es base por altura entre 2. Muy bien, entonces 60 por 25 entre 2 saldría 750. 750 centímetros cuadrados. Este sería el área de ese triángulo que acabo de pintar de color rojo. Para el siguiente triángulo vamos a usar un plumón de otro color, ¿sí? para notar la diferencia entre ambos y luego sumar. A ver, vamos a utilizar un plumón de color negro para este otro triángulo. A ver, ahí está, todo eso, ¿no? Todo este triángulo. Muy bien, entonces este triángulo sería área del triángulo BCD. BCD. La base, como vemos, es 65. Uy, no se ve, voy a subir esto. 65 por la altura, que vemos que es 45. ¿Por qué? Porque la altura es perpendicular a la base, entre 2. ¿Y cuánto es 65 por 45 entre 2? Es 1462,5 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Bien, nos piden el área total, o sea, todo, hay que sumar esas dos áreas. El área del primer triángulo con el área del segundo triángulo, el área total. Bueno, y esto ya es una suma, ¿no? Si uno suma 750 más 1462,5, saldría 2212,5 centímetros cuadrados. 2212,5 centímetros cuadrados. Y con esto hemos hallado el área del total, el área de toda esta figura ABCD. Bien, pasemos a la página 132. Bien, en la página 132 encontramos el ejercicio 4. Dice, la figura o la siguiente figura está formada por 4 triángulos rectángulos y un cuadrado. Dice que AE es igual a BF y es igual a DH y es igual a 2 metros. Ok, entonces a ver, vamos a usar aquí un plumón, ¿ya? AE, vamos a ver dónde está AE, o sea, esta línea que he puesto aquí de rojo es igual o tiene la misma medida que BF, que esta de acá, BF, y tiene la misma medida que DH. A ver, ¿dónde está DH? Acá está DH. Aquí está DH. Y dice que eso mide 2 metros. Aquí está justamente, ¿no? 2 metros. Ahora,
EF, o sea, miren, aquí tenemos EF, tenemos FG, tenemos GH y tenemos HEH, ¿no? Que mide 1 metro cada lado, o sea, esto es un cuadrado. Encuentra el área total de las partes sombreadas en la figura, o sea, de toda, en este caso de toda la figura, bueno, quitándole en este caso el cuadrado que está en el medio, que no está pintado. Muy bien, entonces tendremos que hallar el área del triángulo. Para hallar el área del triángulo sería base por altura entre 2. La base vemos que hemos puesto con líneas rojas y nos damos cuenta que mide 2. ¿Sí? Por la altura que mediría la línea roja más 1 metro, que es lo que le falta para que sea ese lado que es la altura. Sería 2 más 1, 3. Esto sería la altura y es entre 2, ¿no? Base por altura entre 2. ¿Cuánto es entonces el área de cada triángulo? Es 2 por 3, 6, entre 2, 3. 3 metros cuadrados. Pero no es solamente un triángulo. Son 4 triángulos. 1, 2, 3, 4. Entonces, para hallar el área total, tendríamos que multiplicar 3 metros cuadrados por 4 triángulos, que sería 3 por 4, 12 metros cuadrados. Y ese sería el área de la parte sombreada de la figura de la pregunta 4. Bien, ahora pasamos a la página 133. Level 2, hoja de trabajo 4. 1. Encuentra el área de cada triángulo sombreado. Uy, tenemos aquí un triángulo que está dentro de, en este caso, un rectángulo. Vamos a hallar el área del rectángulo primero. Bien, vamos entonces a hallar el área del rectángulo total. Vamos a poner aquí área del rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Base por altura. ¿Cuál es la base? ¿Cuántos cuadraditos hay abajo? 1, 2, 3, 4, 5. Por la altura, que es 1, 2, 3, 4. 5 por 4, 20 centímetros cuadrados. Esta sería el área total. Pero no nos piden el área del rectángulo, nos piden el área de ese triángulo que está dentro. Para ello vamos a quitarle 3 triángulos. Ustedes dirán, ¿y cuáles son los 3 triángulos? Bueno, vamos a quitarle este primero. Desde lo vamos a restar. ¿Y cuál es el área de ese rectángulo? Vamos a hallar, a ver, de ese triángulo. El área del triángulo, de ese primer triángulo sería base por altura entre 2, ¿recuerdan? Y sería la base 2 y la altura también sería 2. Sería 2 por 2 entre 2. 2 por 2, 4. Entre 2, 2. 2 centímetros cuadrados. Esa sería el área de ese primer triángulo. Vamos a quitarle el área de la hora del otro triángulo. Aquí tenemos otro, miren. Aquí tenemos otro. El área de ese otro triángulo. En este caso, la base, ¿cuánto sería? Podemos darle que la base sea 3 y la altura sea 4. 3 por 4 entre 2. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. Entre 2, 6. 6 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de ese otro triángulo. Pero nos falta uno, el que está en la parte baja. El área del otro triángulo, que es este de aquí, que voy a pintarlo ahora de rojo. ¿Cuánto mide la base? 1, 2, 3, 4, 5. Y la altura, 1, 2. La base sería entonces 5 por 2 entre 2. 5 por 2, 10. Entre 2, 5. Ya está. Entonces el área total es 20. Le voy a quitar el 2, le voy a quitar 6, le voy a quitar 5. Y lo que me quede será el área sombreada. En este caso, el área sombreada resultará de restar 20 menos, a ver, aquí es 2 más 6 más 5 es 13. ¿Y cuánto es 20 menos 13 centímetros cuadrados? 7 centímetros cuadrados, la cual es el área de la parte sombreada. Bien, pasemos a la página 134. Tenemos una figura similar. Vamos a concentrarnos en el rectángulo que está en el centro y vamos a hallar el área de ese rectángulo. El área de ese rectángulo será
Base 1, 2, 3, 4 por altura, que será 1, 2, 3. Este sería 4 por 3 es 12 centímetros cuadrados. Ese es el área de ese pequeño rectángulo que está dentro del otro, ¿no? Bien, y ahora nuevamente vamos a restarle el área de los rectángulos que lo rodean. Vamos a empezar por este de aquí. Ahí está, ese que no está sombreado. Ahí lo he puesto de rojo. Vamos a hallar el área de ese triángulo. ¿Cuál es la base? Vamos a 1, 2, 3 y la altura es 1. Sería 3 por 1 entre 2. 3 por 1 entre 2. ¿Y cuánto es 3 por 1? 3 entre 2. 3 entre 2 es 1,5. 1,5 centímetros cuadrados. Bien, yo tengo una. Vamos a la que sigue. A ver, vamos con la que está aquí al lado derecho. Este otro triángulo, que me parece que es igual. La base es 1 y la altura es 3. Entonces, el área de ese otro triángulo será base por altura entre 2, o sea, 1 por 3 entre 2, que va a salir lo mismo, ¿no? 1 por 3, 3 entre 2, 1,5 igual, 1,5 centímetros cuadrados. Listo. Pero nos falta uno más, el área de este otro triángulo cuya base es 1, 2, 3, 4 y la altura es 2. Sí, este otro que está aquí. Entonces, ya, a ver, voy a subir esta hoja. El área de ese triángulo será base, que es 4, por altura, que es 2 entre 2. 4 por 2 es 2. 4 por 2 es 8, entre 2 es 4. 4 centímetros cuadrados. Bien, entonces, ¿cómo hallo el área sombreada? A ese. El área sombreada será restar el total, que era 12, ¿recuerdan? Menos el área de estos tres triángulos, 1,5, 1,5 y 4. Bueno, 1,5 más 1,5 es 3. 3 más 4 es 7, hay que quitarle 7. El área sombreada será 12 menos 7, 5. ¿5 qué? 5 centímetros cuadrados. Ese es el área de la parte sombreada. Bien, ahora finalmente nos encontramos en la página 135. Ejercicio 2 dice: encuentre el área de la parte sombreada de cada figura. En la A dice ABCD es un rectángulo. Hay que hallar el área de toda la figura y luego le restamos el área de este triángulo para que nos resulte el área sombreada. A ver, empezamos por el área del rectángulo. Área del rectángulo. ¿Cuál es la fórmula del área del rectángulo? Base por altura. La base, como vemos, mide pues 70, ¿no? Porque es lo mismo lo de arriba, el lado de arriba que el de abajo. 70 por la altura, que es, aquí vemos que es 50. ¿Y cuánto es 70 por 50? Pues es 3500 centímetros cuadrados. Bien, ahora necesitamos el área del triángulo, que es base por altura entre 2. A ver, el triángulo, conocemos su base. Bueno, sabemos que todo esto mide 70 y que esta pequeña parte mide 16. Si lo restamos nos va a quedar la base del triángulo. 70 menos 16 es 54. O sea, la base mide 54 por la altura, que es, si aquí mide 25 y todo medía 50, también debe medir la altura, que es esta parte de aquí, que es la perpendicular, 25 también, y luego entre 2. ¿Y cuánto es 54 por 25 entre 2? 675 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el área de la parte sombreada? Voy a poner aquí AS, área sombreada. Sería restar 3500 menos 675, que saldría 2825. ¿Qué? Centímetros cuadrados. Como vemos, solamente hemos hallado el área del rectángulo y le hemos restado el área del triángulo que no estaba sombreado, y la diferencia sería toda la parte que sí está sombreada. Y finalmente vamos a desarrollar el ejercicio B, que dice ABCE es un triángulo y DEF es un triángulo rectángulo. Bueno, nos piden hallar el área sombreada. De la misma manera hay que hallar el área primero del triángulo más grande. A ver, vamos por aquí entonces, a ver.
área del primer triángulo, que sería base por altura entre 2. La base mide 60 y la altura mide 50, porque vemos que primero mide 25 y luego 25 más. Sería entonces 60 por 50 entre 2. Y 60 por 50 entre 2, a ver, 60 por 50 es 3000, entre 2, 1500. 1500 centímetros cuadrados. Ese es el área del todo el triángulo. Ahora hay que restarle el área del otro triángulo que está inscrito, que está adentro, que es rectángulo, ¿no? Vemos que la base mide 20, ahí está, 20. Por la altura que nos dice que es 25 y lo vamos a dividir entre 2. 20 por 25 entre 2 saldría 250, sí, 250 centímetros cuadrados. Ya está. Entonces hay que restar el área sombreada, o perdón, hay que restar para hallar el área sombreada, el área total sería menos el área del triángulo más pequeño, para que resulte el área sombreada. 1500 menos 250 saldría 1250. 1250 ¿qué? Centímetros cuadrados. Muy bien, chicos. Entonces hasta aquí deben estar al día en su libro de actividades hasta la página 135.